Hi amigos, bienvenidos a este nuevo video tutorial de nuestro curso ePlan Electric P8. En la clase de hoy les enseñaré a cómo agregar artículos o dispositivos de la marca Siemens a nuestro software ePlan. Bueno, pues no siendo más, los invito a que se suscriban y le den clic en la campanita y continuamos con nuestro video tutorial. Bueno amigos, y continuando con este video tutorial, pues el día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar algunos macros de los dispositivos o equipos de la marca Siemens. Lo vamos a descargar directamente de la página de Siemens para agregarlos a nuestro software ePlan, importarlos a nuestra base de datos y asimismo usarlo dentro de nuestro proyecto o dentro de nuestro proyecto de guía de nuestro curso de ePlan Electric. Entonces, no siendo más, entonces lo primero que haremos es abrir nuestro software ePlan y buscaremos en este caso en Google, buscaremos lo que es PLC Siemens S7500 CPU 1512 C-1, enter. Nos manda directamente a la página de Siemens Industrial Model. Si nos manda esto es un PDF, como pueden ver tiene 201 páginas, pero esta es la página, la de Model Industrial de Siemens. Entonces abrimos y este sería nuestro PLC que queremos agregar a nuestra base de datos de ePlan. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchos de nosotros o muchos de ustedes no cuentan con acceso a la base global o a la base del Data Portal, que es una base de datos demasiado extensa que nos ofrece la parte paga de ePlan. Entonces, para los que no tienen este tipo, entonces nos toca buscar en las páginas principales, en las páginas de los distribuidores, aquellos distribuidores que sí nos dejen descargar para nuestro software ePlan. Entonces, damos aquí en galería de imágenes, dice 0, pero damos encima y como pueden ver acá, aquí tenemos el logo de ePlan. Entonces descargamos ePlan Macro P8 y me descarga un macro. Entonces, como ya teníamos abierto el software, lo primero que haremos aquí para agregar el dispositivo va a ser programas de apoyo, artículos, gestión. Venimos a la parte donde dice extras, importar. Entonces aquí tendremos varias opciones. Tiene que decir formato de intercambio de Plan Data Portal EDZ. Tenemos muchas opciones para agregar diferentes macros o dispositivos. Damos en estos tres puntos y buscamos el archivo que acabamos de descargar. Damos en aceptar y el software comienza con la importación de nuestros macros para este nuevo dispositivo, este nuevo PLC S7500. Como pueden ver, lo tengo aquí en la carpeta donde es Electrotecnia, componente, PLC y PLC. Tenemos el último que es el PLC. Perdón, aquí este. Como pueden ver, yo tengo varios artículos agregados. Es el 1512C-1, como tengo el 1511 y este es el 1512 que nosotros estamos agregando. Daremos en cerrar y automáticamente nos va a decir que se va a sincronizar el proyecto con la base de datos de artículos de nuestro software ePlan. Entonces tenemos ahí, entonces daremos en nuevo, crearemos una hoja que diga PLC y para insertar o para buscar el macro o dispositivo que acabamos de agregar, damos en el siguiente clic derecho, insertar dispositivo o en insertar dispositivo. Aquí buscamos la parte que busca Electrotecnia, componente, PLC, Siemens
y venimos al último, que es el PLC 152C, aceptar. Y como pueden ver, este sería el macro que tenemos de nuestro PLC. Tendríamos dos conexiones, como pueden ver ahí. En este caso, yo puedo dejar estas serían nuestras dos conexiones. Entonces daremos enumerar y sabemos que las dos es de K1, perdón. En este caso le daré PLC1, perdón. PLC1. Y aquí también le pondré PLC1. Vas a ver que es de la misma referencia de él. Esto haríamos con los diferentes artículos. Si queremos ver qué artículos tengo yo ya designados, entonces pueden ver, por lo menos ya tengo demasiados artículos como ET200, módulos de entradas analógicas, salidas analógicas. Tengo diferentes tipos de macros o de dispositivos ya añadidas a nuestra base de datos, todas de nuestra marca Siemens. En este caso buscaré otro PLC que mire 1217 y esta sería nuestra macro de nuestro PLC. Ya tendríamos un esquema de conexión de nuestro PLC que nos da directamente nuestro proveedor Siemens. Bueno amigos, y pues no siendo más, este sería el video tutorial del día de hoy, donde vimos todo lo que fue la importación de la base de datos de Siemens directamente desde la plataforma o página principal de nuestro proveedor Siemens. Me gustaría que le dieran clic en la campanita y se suscribieran para continuar viendo todos nuestros videotutoriales de nuestro software ePlan y futuros cursos que tendremos en el pasar de los días. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video tutorial.